El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy buen día. Hoy, 19 de junio, tenemos dos espacios que se encuentran. El primero desde la iglesia es la festividad del Corpus Christi, el día en que recordamos de manera especial, además de Jueves Santo, la celebración, la importancia de Jesús que está presente en el pan eucarístico. Pero también en el mundo civil, hoy es el Día del Padre. Hermanos y hermanas, Jesús nos enseña a través de su donación total el cómo ser buenos padres. Vivamos cristianamente esta celebración el día de hoy. Jesús, sé que estás ahí en el sagrario, esperando que alguien te venga a acompañar. Sin hablar, como en la cruz, tus ojos buscan donde descansar. Jesús, mírame, estoy junto a ti. De la mano de María yo lo vengo a visitar y le canto con los ángeles a Jesús en el altar. Aunque sea muy poquito lo que yo le puedo dar, es Jesús Eucaristía el que espera en el altar. Jesús, vivo estás aquí en la Eucaristía, ofreciéndote a los hombres por amor. Es Dios hecho pan y vino, el que quiere que yo vaya a comulgar. Es Jesús, si quiero, humilde voy a ti. De la mano de yo lo vengo a visitar y le canto con los ángeles a Jesús en el altar. Aunque sea muy poquito lo que yo le puedo dar, es Jesús Eucaristía el que espera en el altar. Jesús, ahora estoy contigo en sacramento, y es tu gracia que me llena de tu paz. No te vayas, quédate así, que cada día tú y yo seamos comunión. Jesús, te quiero más por querer quedarte así. Jesús. De la mano de María yo lo vengo a visitar y le canto con los ángeles a Jesús en el altar. Aunque sea muy poquito lo que yo le puedo dar, a él le gusta que yo vaya a buscarlo en el altar. Aunque sea muy poquito lo que yo le puedo dar, a él le gusta que yo vaya a buscarlo en el altar. A él le gusta que yo venga a buscarlo al comulgar. A encontrarlo en el altar. El Papa. La vejez es un límite y un don. Descartarla es traicionar la vida. Francisco vuelve a advertir contra la cultura que margina a los ancianos seleccionando la vida en función de la utilidad. Por el contrario, los ancianos deben estar en el centro de la atención de la comunidad
El diálogo entre los niños y los abuelos es fundamental para evitar el crecimiento de una generación sin pasado, es decir, sin raíces. Otra catequesis dedicada a la vejez en la audiencia general del miércoles 15 de junio. El punto de partida de la reflexión del Papa Francisco es, esta vez, un pasaje del Evangelio de Marcos. El tema es el alegre servicio de la fe cuando se aprende en la gratitud. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, escribe el evangelista. Y el Papa Francisco comenta diciendo que incluso la simple fiebre de la vejez puede ser peligrosa. Por eso la vejez hay que tener paciencia con el cuerpo y comprender lo que todavía se le puede pedir. La enfermedad pesa sobre las personas mayores de una manera diferente y nueva que cuando se es joven o adulto. Es como un duro golpe que cae en un momento ya difícil. La enfermedad del anciano parece acelerar la muerte y en todo caso disminuir ese tiempo de vida que ya consideramos corto. Nos asalta la duda de que no nos recuperaremos, de que esta vez será la última vez que enferme. No se puede soñar con la esperanza en un futuro que ahora parece inexistente. Y hay una lección en el pasaje evangélico que el Papa subraya. El hecho de que Jesús no va solo a visitar a la anciana enferma, sino que va a ella junto con los discípulos. Y Francisco continúa diciendo que es la comunidad cristiana la que debe ocuparse de los ancianos, especialmente hoy, cuando el número de ancianos ha crecido. Debemos sentir la responsabilidad de visitar a los ancianos que a menudo están solos y presentarlos al Señor con nuestra oración. Jesús mismo nos enseñará a amarlos. Una sociedad es verdaderamente acogedora de la vida cuando reconoce que ella es preciosa, también en la ancianidad, en la discapacidad, en la enfermedad grave e incluso cuando se está extinguiendo. Jesús cura a la mujer y enseña así a los discípulos que la salvación se comunica a través de la atención a esa persona enferma, mientras la mujer expresa toda su gratitud por la ternura de Dios hacia ella, y el Papa vuelve a un concepto en el que insiste a menudo, la cultura del descarte, que socialmente intenta borrar a los viejos como si fueran una carga, y continúa. Esto es una traición a la propia humanidad. Es la cosa más fea. Esto es seleccionar la vida según la utilidad, según la juventud, y no con la vida tal y como es, con la sabiduría de los mayores, con las limitaciones de los mayores. Los ancianos tienen mucho que darnos. Está la sabiduría de la vida, tanto para enseñarnos. Por eso nosotros tenemos que enseñar incluso de niños para que cuiden, para que vayan con sus abuelos. El diálogo entre jóvenes, niños y abuelos es fundamental para la sociedad, es fundamental para la iglesia, es fundamental para la salud de la vida. Donde no hay diálogo entre los jóvenes y los mayores, falta algo y crece una generación sin pasado, es decir, sin raíces. La anciana curada por Jesús se levanta, narra el evangelista, y se pone al servicio de los discípulos, así que ella también les da una lección. Observa Francisco, demostrando que incluso siendo anciano se puede, incluso se debe, servir a la comunidad, superando la tentación de hacerse a un lado. Si los ancianos, en lugar de ser descartados y excluidos de la escena de los acontecimientos que marcan la vida de la comunidad, fueran colocados en el centro de la atención colectiva, se les animaría a ejercer el preciso ministerio de la gratitud de Dios, que no olvida a nadie. La gratitud de los ancianos por los dones recibidos de Dios en sus vidas, como nos enseña la suegra de Pedro, devuelve a la comunidad la alegría de la convivencia y da a la fe de los discípulos el rasgo esencial de su destino.
A continuación, el Papa Francisco hace una aclaración. El espíritu de intercesión y de servicio que Jesús prescribe a todos sus discípulos no es simplemente un asunto de mujeres, y afirma: el servicio evangélico de la gratitud por la ternura de Dios no se escribe de ninguna manera en la gramática del hombre amo y la mujer sierva. No, esto no es cierto. Sin embargo, esto no quita que las mujeres, sobre la gratitud y la ternura de la fe, puedan enseñar a los hombres cosas que a ellos les resultan más difíciles de entender. La suegra de Pedro, antes de que llegaran los apóstoles por el camino del seguimiento de Jesús, les mostró también el camino. Francisco concluye con una bella imagen. La dulzura de Jesús hacia la mujer en esta página del Evangelio demuestra claramente su especial sensibilidad hacia los débiles y los enfermos, que el Hijo de Dios había aprendido ciertamente de su madre. El amor familiar, vocación y camino de santidad. Se presenta el 10º Encuentro Mundial de las Familias. Presentado el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en Roma del 22 hasta el 26 de junio, tras el festival de apertura en el aula Pablo VI y los 3 días del Congreso, el sábado se celebrará la misa con el Papa en la Plaza de San Pedro. El evento dará mucho espacio a los testimonios, también de zonas conflictivas como Ucrania. Multicéntrico y generalizado. Así definió Gabriela Gambino, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el 10º Encuentro Mundial de las Familias presentado en la Oficina de Prensa del Vaticano. Tendrá lugar en Roma y se inaugurará con el Festival de las Familias el 22 de junio en el Aula Pablo VI en presencia del Papa. Seguirán 3 días de congreso pastoral también en el aula. El sábado por la tarde habrá una misa en la Plaza de San Pedro. Está previsto un amplio espacio para los testimonios y los encuentros en las parroquias. Participarán 2.000 delegados con representaciones también de Ucrania. En el sitio web del encuentro hay un kit pastoral con sugerencias para organizar encuentros a nivel local. El Congreso, señala Gambino, a diferencia de las ediciones anteriores, no tendrá conferencias estructuradas académicamente con contenido teológico doctrinal, sino que será un momento de encuentro, escucha y discusión entre los agentes de la pastoral familiar y matrimonial. Construido en torno a 5 conferencias principales, con una treintena de intervenciones y 60 ponentes, los paneles se centrarán en algunos temas dominantes: la corresponsabilidad de los cónyuges y de los sacerdotes en la pastoral de las iglesias particulares, algunas dificultades concretas de las familias en las sociedades actuales, la preparación de las parejas para la vida conyugal, algunas situaciones de periferia existencial en el seno de las familias, la preparación de los formadores en una pastoral familiar llena de retos y cuestiones difíciles, la iglesia doméstica y la sinodalidad, también con un enfoque en la relación entre los jóvenes y los mayores. Serán un horizonte de referencia. No se descuidarán los ámbitos del amor familiar en la prueba, la traición y el perdón, y el abandono conyugal. También se abordará el acompañamiento de la paternidad y la maternidad, la adopción y la acogida como opciones cristianas y el saber acoger la vida en cada situación. La misión de la familia cristiana será otro ámbito de conocimiento mutuo, así como las repercusiones de la era digital en la dinámica familiar. También se hablará de los migrantes, las adicciones, la violencia y la formación en sexualidad. Luego de acompañamiento espiritual para las nuevas uniones en los casos de que uno de los cónyuges no es creyente, la brújula recurrente que guiará todo el intercambio será la educación en el discernimiento. Gambino también lo reiteró al ser preguntada por un periodista: ¿se verán las banderas LGBT? Recogemos la invitación del Papa a tener una pastoral de escucha de todos, con misericordia. La idea, respondió, es promover procesos. El discernimiento debe llevarse a cabo todos los días, sin prever recetas válidas para cada situación.
Dos elementos especiales del Congreso serán la velada en las parroquias romanas. El viernes 24 de junio, dedicada al tema la comunión familiar como estilo de comunión en la Iglesia, y con la diócesis de Roma se ha decidido ambientar en las parroquias, por lo que los delegados se desplazarán a diversos puntos de la ciudad para pasar una velada con las familias romanas. Un segundo momento especial está previsto para el sábado 25 por la mañana, con una hora de adoración eucarística y momentos de meditación guiada para los cónyuges y las familias de los delegados. Las otras mañanas, jueves y viernes, la jornada comenzará con la Santa Misa, celebrada por los cardenales Farrell y de Donatis, en el interior de la Basílica de San Pedro. Participarán alrededor de 2.000 delegados invitados de 120 países, elegidos por las conferencias episcopales, los sínodos de las iglesias orientales y las realidades eclesiales internacionales que trabajan de manera significativa en el ámbito del apostolado familiar. Gracias a un fondo de solidaridad activado por el dicasterio, explicó el funcionario Leonardo Nepi. También estarán adecuadamente representadas las iglesias de muchas zonas de África, Asia, América Latina y Europa Central, incluida Ucrania, tanto con delegados del Sínodo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana como con delegados de la Conferencia Episcopal de Rito Latino. Precisamente por el carácter generalizado del evento, se ha puesto a disposición de los interesados, en el sitio web del encuentro, un kit pastoral con directrices y sugerencias para la organización de encuentros a nivel local. Fruto de una valiosa colaboración entre el Dicasterio para la Comunicación, la RAI y la Diócesis de Roma, el Festival de las Familias, La Belleza de la Familia, tendrá lugar el miércoles 22 en el Aula Pablo VI de 18:15 a 19:50 horas de Roma. Fue Monseñor Walter Incero, de la Oficina de Comunicación del Vicariato, quien habló de ello en la rueda de prensa, refiriéndose también a la carta del vicario Angelo de Donatis, difundida en la que invita a tomar el ejemplo de la familia Beltrame Quattrocchi, patronos del encuentro, en la propia vida. El suyo fue un camino de santidad ordinaria, el primer matrimonio beatificado por la Iglesia Católica el 21 de octubre de 2011 por San Juan Pablo II. El cardenal confía a estas dos figuras todas las familias del mundo, sobre todo las probadas por la enfermedad y la guerra. Redescubrir la familia como vocación. Este es uno de los objetivos del Encuentro Mundial y del Festival con 5 declinaciones, llamados al matrimonio, a la santidad, al perdón, a la acogida y a la fraternidad. Se contará con el testimonio de una pareja cuya decisión de casarse por la Iglesia está madurando tras un camino de acercamiento gracias a un grupo de familias. Después se compartirá la experiencia de una familia que ha transmitido la fe a sus hijos, contexto en el que creció una de sus hijas, que murió muy joven, en olor de santidad, y que ahora es sierva de Dios. Y además, habrá una familia que, tras experimentar una gran crisis, vive la experiencia del perdón y la reconciliación profunda, y otra que acogió a una familia ucraniana que huía de la guerra. También habrá espacio para una familia multirreligiosa, ejemplo de diálogo cotidiano entre credos, muy comprometida socialmente con los pobres. Un conductor italiano de nombre Amadeus y su esposa serán los presentadores del festival. Mi alegría es tener una familia en la que el amor es lo primero y todos ayudan a los demás, dijo el conductor a través de un enlace de video. Este compartir es la base de nuestra serenidad. Para nosotros la familia es fundamental más allá del trabajo. El momento musical de apertura de la cita estará animado por el grupo Segundo Bolo, que estará presente junto con algunos de sus familiares. Damos testimonio del apoyo de nuestras familias que son un pilar, un faro para nosotros, dijeron en un clip. 5 familias aportarán su experiencia de amor familiar al Papa, que pronunciará su discurso a todas las familias del mundo. Todo terminará con el canto del himno oficial del encuentro compuesto por Monseñor Marco Frisina, titulado
Creemos en el amor, y cantado por el coro de la diócesis de Roma. Gigi de Palo, presidente del Foro de Asociaciones Familiares, recordó cómo esta jornada mundial es básicamente el fruto de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Tor Vergata, en Roma en 2000. Muchos de esos jóvenes han formado una familia y continúan su camino de fe y testimonio, junto con una veintena de parejas y su esposa Ana Chiara Gambini. De Palo ha recogido en los últimos meses las experiencias de familias de numerosas parroquias, historias que él define como extraordinarias ordinarias. Esa ordinariez encarnada por el matrimonio Beltrame Quattrocchi, cuyo compromiso no se limitó a acoger y educar a sus hijos, de hecho, se dedicaron, se recordó, al servicio y al bien común desde el principio de su matrimonio y fueron, de hecho, los pioneros en la pastoral familiar en Roma, ofreciendo encuentros y acompañamiento a los novios y a los casados. La organización de la Jornada Mundial también ha estructurado una web app con todas las referencias a la encíclica Amoris Laetitia, catequesis, información sobre las citas diocesanas y visitas virtuales a las 4 basílicas mayores y al Palacio Lateranense. Las citas serán difundidas a través del sitio oficial del evento, romefamily2022.com o romefamily con Y al final 2022.com, en la página de YouTube de la Diócesis de Roma y, gracias a la colaboración con el Dicasterio para la Comunicación, también en Vatican News. La actividad social se confía a un equipo de estudiantes de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Gracias a Vatican Media, se ha puesto en marcha un sistema para asegurar la señal a las televisiones que lo soliciten de forma gratuita, con un flujo de imágenes disponible en 5 idiomas, los cuales serán inglés, español, francés, portugués, italiano, más lenguaje de señas en italiano y en inglés. El festival, la misa del sábado 25 y el Angelus del domingo 26, en la clausura del encuentro, con el mandato a las familias serán retransmitidos en todo el mundo. 10 santos te dan consejos para amar más la Eucaristía. Jesús se hace realmente presente en forma real en la Eucaristía, y la Iglesia Católica siempre ha alentado a sus fieles, entre ellos muchos santos, a participar de la Santa Misa, recibir la comunión y adorar el Santísimo Sacramento. A lo largo de los siglos, los santos nos han enseñado a través de su testimonio y mensajes la importancia de la Eucaristía en la vida cristiana. Entre esos santos hay algunos que han destacado por su particular devoción a la Eucaristía y nos han dejado mensajes que pueden ayudarnos a profundizar nuestro amor al milagro más grande del amor de Dios. A continuación te compartimos 10 consejos de los santos para amar más la Eucaristía. En primer lugar, San Francisco de Asís dijo: cuando no puedo asistir a la misa, adoro el cuerpo de Cristo con los ojos del Espíritu en la oración, lo mismo que le adoro cuando le veo en la misa. Segundo, San Alfonso María de Ligorio nos dice: tened por cierto el tiempo que empleéis con devoción delante de este divinísimo sacramento. Será el tiempo que más bien os reportará en esta vida, y más os consolará en vuestra muerte y en la eternidad. Y sabed que acaso ganaréis más en un cuarto de hora de adoración en la presencia de Jesús sacramentado que en todos los demás ejercicios espirituales del día. Tercero, San Francisco de Sales dijo: la oración, unida con ese divino sacrificio de la misa, tiene una fuerza indecible, de modo que por este medio abunda el alma de celestiales favores como apoyada sobre su amado. Cuarto, San Luis María Griñón de Montfort nos cuenta: antes de la comunión, suplica a esta bondadosa madre que te preste su corazón para recibir en él a su hijo con sus propias disposiciones. Quinto, Santa Teresa de Jesús o de Ávila.
acabando de recibir al Señor, pues tenéis la misma persona delante. Procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma, y miraros al corazón. Sexto. El cura de Ars, San Juan María Vianney. Si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa, qué esfuerzo tan grande haríamos por asistir a ella. Séptimo. Santa Teresita de Lisieux dijo: recordé haber oído decir que el día de la primera comunión se alcanzaba todo lo que se pedía. Aquel pensamiento me consoló y aunque todavía no tenía más que 6 años, me dije para mí: el día de mi primera comunión rezaré por mi pobre. Octavo. San Juan Pablo II dijo una vez: queridos hermanos y hermanas, debemos sentirnos interpelados por las necesidades de tantos hermanos. No podemos cerrar el corazón a sus peticiones de ayuda, y tampoco podemos olvidar que no solo de pan vive el hombre. Necesitamos el pan vivo bajado del cielo. Este pan es Jesús. Alimentarnos de él significa recibir la vida misma de Dios, abriéndonos a la lógica del amor y del compartir. Noveno. Santa Catalina de Siena dijo: oh caridad inestimable, te quedaste con nosotros como alimento, mientras somos peregrinos en esta tierra, para que no desfallezcamos por el cansancio, sino que fortalecidos por ti, alimento celestial, sigamos el camino. Y por último, tenemos a San Juan Bosco, quien nos dice: queridos jóvenes, ¿queremos estar contentos y alegres? Amemos con todo el corazón a Jesús sacramentado. Más de 80.000 euros para ayuda humanitaria serán enviados a Ucrania gracias al apoyo de miles de chilenos. Caritas Chile ha dado a conocer el resultado de lo recaudado a través de la Colecta Nacional por Ucrania, iniciativa impulsada por la Iglesia en Chile que fue desarrollada el pasado sábado 24 de abril y que desde entonces ha sumado el apoyo de miles de personas. Gracias al aporte de miles de personas de buena voluntad en todo el país, ha sido posible recaudar hasta la fecha un total de 75.800.276 pesos, que se traducen en un aporte de 81.400 euros, que serán destinados a un proyecto de ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra, ejecutado por Caritas Ucrania. El objetivo de este proyecto es contribuir a cubrir las necesidades de 65.700 personas desplazadas por el conflicto armado para que puedan vivir con dignidad, accediendo a albergues de corto y largo plazo, ofreciendo cobertura de necesidades básicas como alimentos, agua, higiene y medicamentos, y entregando apoyo psicosocial. El conflicto sigue interpelándonos, ya que tras 100 días de la invasión de Rusia en Ucrania, la situación continúa siendo desgarradora, en especial por la pérdida de vidas humanas. De acuerdo a las últimas cifras entregadas por la Organización Mundial de Inmigraciones, más de 7 millones de personas han sido obligadas a desplazarse internamente, mientras que 5 millones de personas han sido acogidas como refugiados en países vecinos, Rumania, Polonia, Eslovaquia y Moldavia, con la finalidad de evitar los efectos del conflicto armado. Por otra parte, ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ha destacado el apoyo de la sociedad civil y los grupos de voluntarios que han mostrado un elevado nivel de solidaridad con el pueblo de Ucrania y una extraordinaria dedicación para apoyar la respuesta colectiva. Debido a ello, más de 3.4 millones de personas en Ucrania han recibido asistencia humanitaria y servicios de protección. Sobre 99.000 personas han recibido información y protección en puntos fronterizos. Se espera que en las próximas semanas más de 1 millón de personas reciban asistencia, información y protección. Agradecemos el apoyo de todas las personas que se han sumado a esta causa y destacamos el trabajo de los agentes pastorales que han colaborado con la recaudación. Aniversario número 150 de las Hermanas de Don Bosco.
Fundadas casi a finales del siglo XIX, las hijas de María Auxiliadora miran al futuro sin olvidar el pasado. Sor Grazia Loparco, historiadora de la Iglesia, afirma: desde el principio nuestra misión ha sido formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. En las próximas décadas seremos cada vez más internacionales y de hecho, para el próximo mes de septiembre se ha previsto una gran conferencia con ponentes de todo el mundo. Las hijas de María Auxiliadora cumplen 150 años de fundación. El Instituto Religioso Femenino de Derecho Pontificio fue fundado por San Juan Bosco y Santa María Dominica Mazzarello en 1872 en Mornese, una pequeña ciudad de la provincia de Alexandria. Su carisma, que consiste en atender especialmente a las jóvenes instruyéndolas en la vida cristiana, pronto conquistó al mundo. Actualmente están presentes en 97 países de los 5 continentes, con más de 11.000 mujeres consagradas. Desde el principio de la fundación, nuestro objetivo ha sido formar buenos cristianos y honrados ciudadanos, explica Sor Grazia Loparco, profesora de Historia de la Iglesia en la Pontificia Facultad de Educación Auxilium. Una novedad para la Iglesia de finales del siglo XIX, que lidiaba con la pérdida del Estado pontificio y la posterior culminación de la unificación de Italia, que situaba a la congregación en el surco de la modernidad, recuerda la religiosa. Además de enseñar la doctrina, existía la preocupación de enseñar a las personas de forma que pudieran encajar en los más variados contextos sociales en los que vivían. Todo ello sin temer los cambios histórico-eclesiales que se estaban produciendo en ese periodo, pero poniendo el apostolado en el centro. El futuro de las hijas de María Auxiliadora tendrá cada vez más un horizonte internacional, asegura Sor Grazia Loparco. De hecho, explica: en nuestro instituto ya estamos observando un cambio de rostros. Disminuyen los europeos y americanos mientras aumentan los rostros de monjas de Asia, África y Oceanía. Esto significa que allí, donde hay sociedades en crecimiento, las hermanas salesianas han demostrado que saben estar al lado de los más débiles. La intensificación de la colaboración con los laicos será también un objetivo a alcanzar en los próximos años. Habrá un trabajo en común que se realizará también con diferentes instituciones sociales para tratar de abordar algunos problemas, por ejemplo, los relacionados con las políticas de juventud y escolares, añade la religiosa. Con motivo de los 150 años de su fundación, la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación Auxilium, en colaboración con el Ayuntamiento 13 y el Ayuntamiento 14 del municipio de Roma, organizó ayer por la tarde un diálogo entre las instituciones titulado Perspectivas Femeninas para Roma como Ciudad Educadora. Pero, asegura la hermana Loparco, las iniciativas para la celebración del aniversario no terminan aquí. En septiembre organizaremos una gran conferencia que tendrá un carácter decididamente internacional. ¡Aleluya! Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Al caer la tarde,
Se acercaron los 12 y le dijeron: «Despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto». Él les respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente», porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: «Háganlos sentar en grupos de 50». Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. El Jueves Santo, al conmemorar la Última Cena, revivimos también el don que Jesucristo nos hizo al quedarse en la Eucaristía. La Semana Santa es tan intensa, tan centrada en la pasión de Cristo, que no podemos celebrar como se merece este gran regalo. Ahora, después del tiempo litúrgico de la Pascua, podemos saborear la gracia de las gracias, la fiesta del Corpus Christi. El Evangelio de la multiplicación de los panes es un símbolo muy hermoso de este gran don. Los judíos, cautivados por la doctrina del reino de Dios, escuchan al Maestro durante varios días seguidos, olvidándose incluso de comer. Pero Jesús sabe que sus seguidores, además del alimento espiritual, necesitan alimento material. Por ello, les proporciona pan, el alimento más común, y lo da en abundancia. Recogieron 12 cestos con las sobras de la multiplicación de los panes. Jesús da el pan material y quiere enseñarnos que Él es el pan espiritual. Igual que necesitamos pan para que viva nuestro cuerpo, tenemos necesidad del pan para que nuestra alma no muera de hambre. Y ese pan es Él mismo, su cuerpo y su sangre que recibimos en cada Eucaristía. Por ello, no es indiferente comulgar o no. Es importante para la salud de nuestra alma acudir a misa, llamada también banquete eucarístico. En el relato del Evangelio hay un matiz muy interesante. El Señor no quiso hacer el milagro por sí solo. Primero, pide a los apóstoles: denles de comer ustedes mismos. La multitud necesita comer y ustedes la tienen que ayudar. No quiere despedir a la gente olvidándose de sus necesidades materiales. A continuación, sus apóstoles manifiestan a Jesús que tan solo tienen 5 panes y 2 peces. Aunque la desproporción entre el número de seguidores, que eran 5.000, y el número de panes es notable, Jesucristo hace el milagro a partir de lo que los discípulos le dan. Y por último, pide a los 12 que sean sus manos para repartir el pan a la gente. Todo un modelo de actuación que nos recuerda nuestro papel en la sociedad. El mundo está hambriento de Cristo, de valores, de verdad, y el Señor nos pide también a nosotros: denles ustedes de comer. 10 datos que debes saber sobre el Corpus Christi. Hoy, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de Corpus Christi, una fiesta en que se rinde un culto público y solemne de adoración, gratitud y amor a la Eucaristía, presencia viva de Cristo. Esta fiesta litúrgica católica es una de las más importantes, pues recuerda al mundo que Jesucristo está presente de forma viva y real en la Eucaristía. Para demostrar su amor a Jesús sacramentado, cada año miles de fieles se congregan para adorar el Santísimo Sacramento en las iglesias y en multitudinarias procesiones. Para celebrar la solemnidad del Corpus Christi, te compartimos 10 cosas que debes saber sobre este gran milagro del amor de Dios. Primero, Jesús instituyó la Eucaristía. Jesús, reunido con sus apóstoles en la Última Cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. De esta manera,
hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. Segundo, Eucaristía significa acción de gracias. La palabra Eucaristía, derivada del griego Eucharistía, significa acción de gracias y se aplica a este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando la instituyó. Además, porque el santo sacrificio de la misa es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios. Tercero, Cristo se encuentra de forma íntegra en el sacramento del altar. El Concilio de Trento en el siglo XVI define claramente: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad. En realidad, Cristo íntegramente. Asimismo, en el derecho canónico de la Iglesia ninguna otra festividad recibe tanta atención como la de solemnidad de Corpus Christi. Cuarto, los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo durante la consagración. El proceso es llamado transubstanciación. La solemnidad del Corpus Christi es una de las 5 ocasiones en el año en que un obispo no puede estar fuera de su diócesis, salvo por una urgente y grave razón. Quinto, se debe recibir la Eucaristía al menos una vez al año. La comunión es recibir a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía. La Iglesia manda a comulgar al menos una vez al año, en estado de gracia, y recomienda la comunión frecuente. Es muy importante recibir la primera comunión cuando se llega al uso de razón, con la debida preparación. Sexto, para comulgar se necesita del ayuno eucarístico y confesarse. El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción del agua y las medicinas. Los enfermos y sus asistentes pueden comulgar aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio. El que desea comulgar y está en pecado mortal no puede recibir la comunión sin haber acudido antes al sacramento de la penitencia, pues no basta el acto de contrición. Séptimo, es mandamiento de la Iglesia asistir a misa domingos y días de precepto. Frecuentar la Santa Misa es un acto de amor a Dios, que debe brotar naturalmente de cada cristiano. Es también obligatorio asistir los domingos y feriados religiosos de precepto, a menos que se esté impedido por una causa grave. Octavo, la Eucaristía es alimento espiritual para enfermos y agonizantes. La Eucaristía en el sagrario es un signo por el cual nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo, y es alimento espiritual para enfermos y moribundos. Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la real presencia de Cristo reservado en el Santísimo Sacramento. Noveno, la fiesta del Corpus Christi se celebra el jueves posterior al Domingo de la Santísima Trinidad. La solemnidad de Corpus Christi fue establecida en 1246 por el obispo Roberto de Zorete, y a sugerencia de Santa Juliana de Mont-Cornillon, después del milagro eucarístico de Bolsena a mediados del siglo XIII, el Papa Urbano IV expandió esta celebración a toda la Iglesia Universal en 1264, con la bula Transiturus, fijándola para el jueves posterior al Domingo de la Santísima Trinidad. El pontífice encomendó a Santo Tomás de Aquino que compusiera un oficio litúrgico propio e himnos que se entonan hasta nuestros días. Y décimo, también es posible celebrarla el domingo posterior a la Santísima Trinidad. En el Vaticano, el Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad,
mientras que en varias diócesis se traslada al domingo posterior a la Santísima Trinidad por una cuestión pastoral. El Papa San Juan Pablo II fue quien llevó la procesión anual del Corpus Christi de la Plaza de San Pedro a las calles de Roma. Día del Padre 2022. ¿Cuándo es en Chile? Con la llegada de junio se acerca el invierno y las bajas temperaturas se instalan en el país. Sin embargo, también aparece una fecha importante, el Día del Padre. A diferencia de años anteriores, el Día del Padre 2022 no estará marcado por restricciones de movilidad o similares a raíz de la pandemia del COVID-19, virus que marcó este mes en el pasado. En este contexto, cabe destacar que esta fecha es utilizada para celebrar y reconocer a los padres, sean biológicos o no, que han estado presentes en la crianza de su hija o hijo. Asimismo, la ley establece una fecha en particular que, precisamente este año, calza con el día utilizado por los comercios para festejar. La legislación vigente en Chile dice que el Día del Padre es el 19 de junio de cada año. Sin embargo, el relato popular indica que esta celebración se debe realizar el tercer domingo del sexto mes del año. Casualmente, este año la fecha establecida por la legislación calza con el relato popular y por ende la celebración es hoy, domingo 19 de junio de 2022. Muchas felicidades a todos los papás en su día. 8 claves del Papa Francisco para ser un buen padre. Con ocasión de la celebración en muchos países del Día del Padre, hoy 19 de junio, compartimos 8 claves del Papa Francisco sobre cómo ser un buen padre. Primero, acompañar y estar presente. El Papa Francisco aconsejó a los padres a estar presentes en sus casas y en su familia, y aseguró que es necesario compartir los gozos y las penas con la mujer, acompañar a los chicos a medida que van creciendo. La parábola evangélica del hijo pródigo nos muestra al padre que espera en la puerta de casa el retorno del hijo, que se equivocó. Sabe esperar, sabe perdonar, sabe corregir. También hoy los hijos, al volver a casa con sus fracasos, necesitan a un padre que los espere, que los proteja, que los anime, les enseñe cómo seguir por el buen camino. A veces tienen que castigarlo, pero nunca le dan una bofetada en la cara. Segundo, enseñar con dulzura y firmeza. Otra clave que enseñó el Papa Francisco durante la audiencia general del 4 de febrero fue que para ser un buen padre es tratar de enseñar lo que el hijo aún no sabe, corregir los errores que aún no ve, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad. Todo ello con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla. Tercero, preguntarse qué padres quieren ser. En otra ocasión, durante una entrevista con medios vaticanos, el Santo Padre explicó que los hijos de hoy, que se convertirán en los padres de mañana, deberían preguntarse qué padres han tenido y qué padres quieren ser. No deben dejar que su papel paternal sea el resultado de la casualidad o simplemente la consecuencia de una experiencia pasada, sino que deben decidir conscientemente de qué modo amar a alguien, de qué modo responsabilizarse de alguien. Cuarto, saber retirarse en el momento oportuno. El Papa Francisco también aseguró que un buen padre lo es cuando sabe retirarse en el momento oportuno para que su hijo pueda emerger con su belleza, con su singularidad, con sus elecciones, con su vocación. En este sentido, en toda buena relación es necesario renunciar al deseo de imponer una imagen desde arriba, una expectativa, una visibilidad, una forma de llenar completa y constantemente la escena con excesivo protagonismo. Quinto, imitar a San José. El Santo Padre puso también el ejemplo de San José y su capacidad de saber hacer su lado, su humildad, que es también la capacidad de pasar a un segundo plano. Es quizá el aspecto más decisivo del amor que José muestra por Jesús. En este sentido es un personaje importante, me atrevería a decir que esencial en la biografía de Jesús. Precisamente porque en un momento determinado sabe retirarse de la escena para que Jesús pueda brillar en toda su vocación, en toda su misión. A imagen y semejanza de José,
Debemos preguntarnos si somos capaces de dar un paso atrás, de permitir que los demás y sobre todo, los que no han sido confiados, encuentren en nosotros un punto de referencia, pero nunca un obstáculo. El Santo Padre resaltó también la importancia de pedir al Señor que nunca falte en las familias la presencia de un buen padre, que sea mediador y custodio de la fe en la bondad, en la justicia y la protección de Dios, como lo fue San José. Sexto, orar con confianza. Muchas veces no admitirán los fracasos, los hijos, pero necesitan del Padre, como todos necesitamos acudir al único Padre bueno, como dice el Evangelio. El Padre nuestro que está en los cielos, indicó el Papa, haciendo alusión al diálogo con Dios a través de la oración. Séptimo, apoyarse en la Iglesia. El Papa Francisco aseguró que debemos tener el valor de decir que la Iglesia no debería ser solo materna, sino también paterna. Es decir, está llamada a ejercer un ministerio paterno no paternalístico. Y cuando digo que la Iglesia debe recuperar este aspecto paterno, me refiero precisamente a la capacidad paterna de colocar a los hijos en condiciones de asumir las propias responsabilidades, de ejercer la propia libertad, de hacer elecciones. Si por un lado la misericordia nos sana, nos cura, nos consuela, nos anima, por el otro lado el amor de Dios no se limita simplemente a perdonar, a sanar, sino que el amor de Dios nos empuja a tomar decisiones, a despegar. Y octavo, ayudar en el fracaso. Un verdadero padre no te dice que irá siempre todo bien, sino que incluso si te encontrarás en la situación en la que las cosas no irán bien, podrás afrontar y vivir con dignidad también esos momentos, también esos fracasos. Una persona madura se reconoce no en las victorias, sino en el modo en el que sabe vivir un fracaso. Es precisamente la experiencia de la caída y de la debilidad cómo se reconoce el carácter de una persona, aseguró el Santo Padre. Celebremos a papá en familia. Cada año tenemos una oportunidad de celebrar de forma única el Día del Padre. Cada año celebramos el Día del Padre el tercer domingo de junio, y cada año tenemos una oportunidad de celebrar de forma única, y en esta ocasión les invitamos a que lo hagamos en familia. Por eso, aquí te dejamos 5 tips para lograrlo. Primero, pasemos tiempo de calidad con papá. El tiempo es algo que casi no tenemos. Por eso es un gran regalo dedicarle tiempo de calidad a nuestro papá y también es muy bueno que nuestros hijos lo tengan claro. Papá trabaja mucho y casi siempre pasa mucho el tiempo fuera de casa, por lo que podemos hacer de este día un día especial, si le dejamos descansar y nosotros lo hacemos con él, tratando de consentirlo lo más posible. Segundo, que no sea solo el domingo, sino que papá tenga un lugar especial en la familia. Es muy triste ver que la mercadotecnia nos invita a consumir regalos y a celebrar a papá solo un día, pero en realidad lo correcto es que papá tenga un lugar especial en la vida de la familia y que estemos siempre dispuestos a pasar tiempo con él. Conforme pasan los años y los hijos van creciendo, se vuelve más complicado lograr pasar tiempo en familia. Pero si comenzamos desde que nuestros hijos son pequeños, ellos crecerán con este estilo de vida y será lo más normal pasar tiempo en familia. Tercero, enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos y a demostrar su cariño a papá. Nuestra cultura nos ha inculcado que los hombres no deben expresar sus sentimientos, pues se ve como un signo de debilidad. Pero no hay cosa más falsa que esta. Es necesario que nuestros hijos sepan agradecer todo lo que Dios nos da y lo que permite que papá haga por la familia. Pero también es necesario que nuestros hijos sepan expresar este agradecimiento y su cariño por papá sin pena, sin temor al que dirán y siempre buscando expresar su amor. También papá debe estar dispuesto a recibir estas muestras de cariño. Es necesario cambiar el paradigma. Cuarto, los regalos son buenos, pero el cariño es mejor. De nada sirven los regalos si no están acompañados del cariño de los hijos por papá. Siempre es grato recibir regalos, y debemos buscar darlos, pero no los más caros, sino los más llenos de cariño, quizás hechos por los hijos o habiendo juntado su dinero para poder comprarlos, como signo de cuidado y cariño para papá. Estoy seguro de que vale más una carta hecha con gran amor
Qué grandes regalos, fríos y sin cariño. Y quinto, la oración por papá es el mejor de los regalos. Como decíamos, los detalles son siempre más valiosos y la oración es de los detalles más grandes que podemos tener para con papá. Recordemos que la oración es el diálogo con Dios y si ponemos a papá en nuestras oraciones, quiere decir que hablaremos de él con Dios. Le podemos contar a Dios cómo es nuestro Padre, lo que necesita a diario, lo que nos gustaría que Dios le diera a nuestro Padre, etc. Es así que la oración es el mejor regalo que podemos hacer a papá. Se lo podemos presentar en un ramillete o en una tarjeta de toda la familia para papá, o se lo podemos presentar de forma creativa y divertida dependiendo de cada familia. No tengamos miedo de celebrar a nuestro Padre de forma especial, pero sobre todo en familia. Hermanos y hermanas, traemos el resumen semanal de noticias de El Amigo de la Familia. En la portada, el Día del Padre. Recordamos palabras del Papa Francisco dirigidas a la belleza de ser padres. Celebración ecuménica en el aniversario número 89 de la Policía de Investigaciones de Chile. Invitación a celebración del término del proceso sinodal para el sábado 25 de junio. Pastoral Juvenil Diocesana celebró Pentecostés. Celebración del Sacramento de la Confirmación en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Celebración de San Antonio de Padua. Invitación a la celebración de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia Catedral. Durante estos meses se nos invita a orar en todas las Eucaristías para pedirle al Señor nos ayude a discernir su querer en el proceso de reforma constitucional. Santoral Católico de la Semana. Saludamos muy cordialmente a los papás que hoy domingo 19 de junio celebran su día. Y en la solemnidad de Corpus Christi les recordamos el elenco de santos y santas que se celebran esta semana y así aprovechan a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 19, San Romualdo. El día lunes 20, San Florentino. El día martes 21, San Raúl, San Rodolfo y San Luis. El miércoles 22, San Paulino, San Tomás Moro y San Juan Fischer. El día jueves 23, San Marcial. El día viernes 24, San Juan Bautista. El día sábado 25, San Guillermo y el próximo domingo 26, San Pelayo. Hermanos y hermanas, en este día que celebramos el Corpus Christi y además el Día del Padre, nos queremos despedir de nuestro espacio radial semanal con la esperanza que tenga un muy buen fin de semana, aproveche de celebrar con los suyos y la semana que se inicia el día de hoy también sea una muy provechosa para usted y su familia. Les recordamos que en la campaña solidaria de este tiempo estamos recogiendo aceite y jurel. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.